Buenas noches, iglesia. Pueden sentarse. Son ustedes bienvenidos a casita. Padre eterno, en esta hora presento mi vida delante de tu presencia, Padre de la gloria, que seas tú usándome, Señor, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Padre eterno, Señor, que la palabra que tú has dado para esta noche, Señor, surta efecto en cada vida, Señor, porque queremos, Abba Padre, Señor, en estos tiempos peligrosos, Señor, estar agarrados de tu mano, Señor, y estar más pendientes de ti para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias por esta palabra, te alabamos y te bendecimos, Señor. Declaro que esos corazoncitos están preparados para recibir esta semilla, Señor, que va a dar mucho fruto en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno. La naturaleza, su cuidado y sustento por Dios hablan de su existencia y de su poder. Además, Dios ha puesto en cada corazón de cada persona el sentido de lo correcto y de lo incorrecto. Esta revelación a través de la naturaleza y de nuestra conciencia se completa a través de la palabra de la Biblia y de la historia. Amén. Podemos ver que Dios ha actuado en la historia para revelarse a la humanidad. Por medio de Abraham, Dios empezó a formar una comunidad de pacto que revelaría a Dios y su voluntad para con toda la humanidad. Por medio de sus palabras y hechos y su relación con el pueblo de Israel, Dios se ha hecho conocer a sí mismo y sus propósitos con el fin de proveer la salvación a todos aquellos que responden en fe y obediencia. Amén. De esta manera Dios estaba preparando todo el momento para cuando Él se revelaría preeminentemente a través de su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne. Amén. El Antiguo Testamento es el registro de los hechos salvíficos de Dios por el pueblo de Israel y su propósito redentor para todo el mundo. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías, muchas de las cuales se han cumplido en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento revela claramente a Dios en la persona y obra de Jesucristo, a quien Dios envió para ser el Salvador del mundo y para establecer su iglesia. El Antiguo Testamento prepara el camino para el Nuevo, mientras que el Nuevo Testamento cumple y clarifica el Antiguo Testamento. Ambos se complementan mutuamente en un mensaje muy coordinado y unificado. El Espíritu Santo continúa obrando hoy en la iglesia al enseñarnos cómo entender, interpretar y aplicar las Escrituras mediante la fe y el estudio diligente. Cuando los creyentes se reúnen en el templo para leer y estudiar las Escrituras, el Espíritu Santo los va guiando a toda verdad. Amén. Bueno, aquí vemos que Dios se revela a través de la Escritura. Vamos a Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí en el mismo capítulo 1 vamos al verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
dice la palabra que ningún hombre ha visto a Dios. Solamente, por ejemplo, se registra en Génesis 12:7 que el Señor se le apareció a Abraham, porque ningún hombre ha visto a Dios en su ser o esencia espiritual. Amén. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la Biblia K2 dice: toda escritura está inspirada por Yahweh, bendito su santo nombre, y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que pertenecen a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda obra buena. Convencer quiere decir redarguir, poner en evidencia. Corregir los errores y entrenar en una vida justa es desaprender lo anterior, lo que traíamos del mundo, y mantenernos ahora en oración, en la lectura de la palabra, enseñándole la palabra a las personas indoctas, a los que no conocen, sobre todo para arrepentimiento, amén. Y también orar por las personas para que sean sanas, en fin, todas esas cosas son obras buenas, buenas obras, amén. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno. En la K2 dice: en tiempos pasados Yahweh, bendito su santo nombre, habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ahora en el Aharit Hayamín, eso quiere decir en estos postreros días, el Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de él creó el universo. Vemos cómo la Escritura va dando testimonio de todos los deseos del Señor, de su corazón, toda la voluntad del Señor con la humanidad, amén. Ahora vemos la revelación en medio de la naturaleza, de la historia y de su Hijo. Génesis 1, todo el capítulo 1 y hasta el 2, verso 2. Todos sabemos que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como resulta un poquito largo para leerlo, todos sabemos cómo creó el Señor los diferentes días, el cielo, la tierra, los animales, las plantas, en fin. Y llegamos al capítulo, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y dice que también el Señor halló que todo lo que había creado era extremadamente bueno, amén.
Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará el Señor tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Gloria a Dios, amén. Y el Señor tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas el Señor tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Amén. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Dios. Amén. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Anatema quiere decir pecado. Cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo os, eso ya es el capítulo 8. Todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Vemos cómo aquí el Señor nos habla de que Él nos lleva al desierto, nos prueba, porque Él nos conoce bien y sabe qué hay dentro de nosotros, porque Él nos hizo y Él sabe qué tenemos adentro. Pero Él quiere que nosotros nos conozcamos y que sepamos si tenemos debilidades, para que las corrijamos, o qué fortalezas tenemos, porque de todas maneras la vida con el Señor no es color de rosa. Él no promete que todo va a ser color de rosa. Él dice que nos va a pasar por pruebas, amén. Y las pruebas son para nuestro crecimiento. Debemos de todas maneras pedirle al Señor, cuando estemos en pruebas, que no nos permita fallar, porque sabemos de muchas personas que cuando tienen alguna prueba, ellos habían pensado antes que la vida con Dios era color de rosa, que nunca les iba a pasar nada. Entonces, si viene una prueba, una enfermedad o cualquier cosa, ay, no me iba mejor antes, y de pronto blasfeman contra el Señor o vuelven atrás. Entonces debemos, porque nosotros no somos todavía perfectos, amén. Aún tenemos debilidades. Eclesiastés 3:11. Yo la voy a leer en la versión de la Biblia K2. Él ha hecho todo para satisfacer su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos una conciencia de eternidad.
pero de tal manera que ellos no puedan comprender completamente desde el principio a fin las cosas que Elohim hace. ¿Por qué nosotros no podemos comprender todo lo que el Señor hace? Porque nuestros pensamientos no son tan altos como los de Él, ni nuestros caminos son como los del Señor. Él es perfecto, nosotros somos seres humanos que tenemos faltas. Entonces, eso está en Isaías 55, versículos 8 y 9, que nuestros pensamientos no son como los del Señor. Amén. Isaías 46, 9, por favor. Vemos cómo en toda la palabra el Señor va mostrando su voluntad desde el principio, ¿no? La voluntad para nuestra salvación. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. O sea, nos quiere decir el Señor que tenemos que recordar, por ejemplo, lo que el Señor hizo con los egipcios y con los hebreos, cuando sacó a los hebreos de Egipto, todas las plagas y todos los prodigios, todas las maravillas que sucedieron para la liberación de los hebreos, y bueno, y también las cosas que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Amén. Mateo 1. Mateo 1. Nos habla de la genealogía del Señor Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
Isaías dijo en el capítulo 7, 14, dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vemos cómo hay la hilación y el cumplimiento de la palabra prometida desde el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la Biblia K2 dice, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Esto de inmerecida misericordia es porque nosotros no merecíamos que el Señor viniera a salvarnos. Éramos unos pecadores impenitentes y no merecíamos tanta gracia, amén. Pero Él pasó por dejar su divinidad y venir a hacerse tan pequeñito como uno de nosotros para salvarnos. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hebreos 11:3. Yo la leo en la Biblia K2. Por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada de Yahweh, bendito su santo nombre. Así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Entonces, fue de la nada, amén, por la palabra. Las escrituras son el registro de la revelación. Vamos a Isaías 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo dijo el Señor Jesús. Romanos 15:4. Romanos
15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza de salvación, amén. Amén, amén. Pero esa esperanza de salvación no debe ser solo para nosotros, sino nosotros debemos tener misericordia también con los que no conocen y compartirles la palabra, amén. Porque lo que hemos recibido de gracia, por gracia debemos darlo. Es también para los gentiles porque toda la humanidad, el Señor planeó que seamos salvos de la misma manera, amén. Primera de Timoteo 3:16. ¿Ya la habíamos leído? Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y apta, útil para enseñar, redarguir. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ya la había explicado también, ¿cierto? Hebreos 1, del 1 al 2. También ya la habíamos leído, pero volvamos a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Bueno, y ahora viene la revelación y la iglesia. Lucas 9. Lucas 9:13. Leámoslo desde el 12, Lucas 9:12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a los discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron. En lo espiritual, los 5 panes son los 5 ministerios que el mismo Señor Jesús constituyó para llevar la palabra y el evangelio a toda criatura. Y los 2 peces representan al pueblo amado del Señor y a los gentiles que no conocen la palabra. Amén. Y esta palabra nosotros debemos llevarla primeramente a los que no conocen para que se hagan, para que engrosen el reino de Dios, amén. Para que tengan salvación, porque ese es el plan del Señor desde el principio, ¿no? Los creyentes o santos deben continuar creciendo en fe y en el conocimiento del Padre. Y los gentiles, a ellos se les debe predicar el evangelio, o sea, las nuevas de salvación, para que se arrepientan y sean atraídos con esas cuerdas de amor con las que el Señor nos atrajo a nosotros. Amén.
Aleluya, gloria al Padre. Efesios 4, del 11 al 13. Bueno, aquí se comprueba que el Señor fue el que instituyó ministerios para el crecimiento de su iglesia. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vemos para qué fue que el Señor instituyó los diferentes ministerios con diferentes funciones para enseñar la palabra y que todos dejemos nuestras antiguas maneras de vivir y nos perfeccionemos a fin de que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Amén. Mateo 28:20. Mateo 28:20. Y nos da un mandato. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Y las cosas que el Señor Yeshua HaMashiach enseñó es que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y dejar nuestra vieja manera de obrar, de pensar y ya permanecer caminando guiados por su palabra, amén, orando, leyendo su palabra, corrigiéndonos, yendo a orar por enfermos, en fin, esos son todas las, y sobre todo enseñar el evangelio a los que no han creído, a los que aún no tienen a el Señor en su corazón, amén. Ese es el diseño del Señor para la salvación. Ese fue el diseño que Dios creó en el cielo. El diseño correcto para la salvación de la humanidad. No es el que el hombre se ha inventado, que son estrategias creadas en la tierra, llenas de errores, que engañan a la gente. Amén. Que solo atraen personas, llenan iglesias, atraen multitudes, pero estas personas no están caminando por el camino estrecho, están engañados. Los entretienen y les hacen que porque les enseñan una que otra versículo bíblico o alguna historia bíblica, creen que son salvos, pero no es así. La palabra del Señor dice que hay que hacer es las cosas que Él dijo que hay que hacer y que tenemos que andar como anduvo el Señor Jesús en la tierra, haciendo el bien. Amén. Amén, amén. No podemos hacer una estrategia distinta de la de Dios. Amén. Porque debemos usar las estrategias del Señor, las estrategias que Él creó en el cielo para la salvación de los humanos. Amén. El hombre nunca fue creado para vivir separado de Dios, porque Dios es la fuente de vida. El hombre fracasa estrepitosamente cuando está separado de Dios. Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque del corazón es que emana la vida. Juan 14:23.
Vamos a Juan 14, 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y ahí en el capítulo 15, versículos 5 y 7 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro corazón se guarda cuando conocemos su palabra y la ponemos por obra, amén. Se guarda con y por la palabra, amén. Entonces en esta noche el Señor nos hizo un paseíto por toda su palabra para que recordemos cuál es su voluntad desde el principio para la humanidad, amén. Y para que nosotros nos apliquemos y sigamos usando su palabra, predicando la palabra y nos mantengamos en su palabra. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias, papito, por guardar nuestro corazón. Gracias, Padre de la gloria, por cada alma, Señor, que tú has traído en esta hora a recordar tu palabra, Señor, que han venido con hambre y sed de ese pan del cielo, Señor. Gracias porque nos haces morir a nosotros mismos, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que debemos morir a nuestro yo, Señor. Gracias, Padre precioso, por derramar de tu amor reverente en nosotros, Señor. Gracias porque nos haces amar tu verdad, Señor. Gracias porque nos haces recordar y entender, Señor, que desde un principio, Señor, tú has querido nuestra salvación, Señor. Gracias, papito lindo, por hacernos entender, Padre de la gloria, que debemos estar agarrados de ti, Señor, que eres la vid verdadera, Señor. Queremos, Padre de la gloria, Señor, ser esos pámpanos fuertes y vivificados, Señor, que están siempre agarrados de esa vid verdadera que eres tú, Señor. Guárdanos, papito lindo, en estos tiempos peligrosos, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, por la vida de nuestros apóstoles. Te damos gracias, Señor, porque tú, papito lindo, suples todas sus necesidades, Señor, porque cada día, papito lindo, tú los levantas, Señor, y los haces fuertes, Señor, en ti, en tu palabra. Gracias por la revelación que tú les das a nuestros apóstoles, Señor, y gracias por usarnos a cada uno de nosotros, mi Rey amado. Señor, en esta noche oramos, papito lindo, por nuestra hermana Yolanda Cortés, Señor. Te alabamos y te bendecimos por su vida, Señor. Sabemos, Padre amado, que tú escuchas las oraciones que ella eleva delante de ti, Señor, porque están conforme a tu palabra, Señor. Gracias por la vida de María Eva Guerrero. Gracias, papito lindo, porque tú la sanas, Señor, porque tú la haces fuerte, Señor, porque tú le das salud, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Gracias porque tú fortaleces su cuerpo, sus huesos, Señor. Gracias, papito lindo, por suplir todas sus necesidades, mi Abba Padre. Gracias, papito lindo, por la vida de María de Jesús Pachón, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por ser su compañía. Gracias, mi Padre Santo, porque tú le das salud de la cabeza hasta los pies, por fortalecer sus músculos,
su columna, sus huesos, sus articulaciones. Gracias, Señor, gracias, Padre de la gloria. Y gracias por la vida de Deimer Villamil, Señor. Gracias, papito lindo, porque pronto veremos ese milagro, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú escuchas sus oraciones, Señor. Y tú tienes, Padre amado, Señor, un grande propósito con este varón, Señor. Te damos gracias, Padre amado, te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú has hecho en esta hora, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias nuevamente por la vida de nuestros apóstoles, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Amado Padre Celestial, gracias por la vida de el pastor David, de su familia. Gracias por la vida de Angélica, de su hijita mía, Señor. Gracias por todas las familias que tú has traído hasta tu casa, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que tú les des, Padre amado, cada día más temor y más reverencia por ti, Señor. Que cada día se afirmen más en tus caminos, Señor. En el nombre glorioso y poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Señor. Gracias, Padre. Declaramos, Padre amado, que tú eres el Dios de la vida, Señor, y que tú no nos dejas solos porque tú lo prometiste y tú no mientes. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Viendo por las redes, les agradecemos y les recordamos los horarios de servicio, los martes y los viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 2:45 y el domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Muchas gracias, los esperamos, bendiciones.